Bienvenidos nuevamente al curso de incorporación, inducción, selección, reclutamiento de personal. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 4. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. La sesión del día de hoy se trata del proceso en sí de reclutamiento. Ya hemos hablado anteriormente sobre lo que implicaba un proceso de incorporación en general y los elementos que estos incluían. La clase anterior hablamos sobre el puesto en sí y que era súper importante hacer un análisis y una descripción del puesto. Si nosotros desde el inicio no trabajamos adecuadamente una descripción y un análisis de puestos, entonces va a ser mucho más complicado poder reclutar y luego hacer la selección de personal, porque no tenemos una base de donde poder nosotros basarnos y poder determinar cuáles van a ser los requisitos puntuales que yo voy a tener que identificar en los postulantes, ¿correcto? Entonces es súper importante que nosotros primero tengamos en cuenta la descripción y el análisis del puesto. Dentro de ese análisis vamos a poder determinar justamente las competencias que yo voy a tener en cuenta, ¿no? Y no solo eso, sino también otros elementos como la formación académica, años de experiencia y en qué, otros requisitos relacionados a habilidades físicas, habilidades mentales, qué tipo de responsabilidades yo voy a tener o voy a adquirir cuando yo esté o ingrese a ese puesto. Y bueno, los riesgos también, que hoy en día son muy importantes. Hasta hace un tiempo creo que cuando hacían la descripción y análisis de puesto no se daban cuenta un poco de lo importante que era tener en cuenta la parte de seguridad. Hoy en día inclusive han tenido que cambiar la ley con referencia al seguro vida ley porque no se estaba tomando en cuenta esta parte importante de la protección del trabajador. Y eso desde el principio. Muchas veces cuando ya el trabajador está dentro de la empresa, tiene un tiempo en la empresa, recién nos damos cuenta de alguna deficiencia, por ejemplo, en esa percepción que pueda tener del peligro, ¿no? O esa percepción que pueda tener de los riesgos a los cuales está inmerso su trabajo. Entonces, mucha gente piensa que como no trabaja en una mina, no trabaja en hidrocarburos o en construcción civil, no tengo peligros en mi trabajo, ¿no? Y nos damos cuenta que no, porque hay unos riesgos que vamos a encontrar que se relacionan a la parte psicosocial. Por ejemplo, el estrés laboral, la carga de trabajo, el trato con los compañeros, un clima laboral desagradable, elementos externos de la empresa que pueden impactar dentro de la organización, como por ejemplo problemas familiares, entonces problemas en temas de salud mental que no hemos determinado en el proceso de selección. Entonces, imagínense la cantidad de elementos que están presentes luego de integrar a esta persona en la empresa si es que no determino ciertos elementos importantes desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, que es la descripción y análisis de puestos que vimos justamente en la sesión anterior. Una vez que yo tengo ya estos elementos, entonces ya podemos tener una base un poco más importante, más completa para empezar mis procesos de reclutamiento y selección cuando aparezca la vacante. Algo que hay que tener en cuenta es que dentro de esta sesión es importante que ustedes puedan identificar, aprender a identificar cuáles son los elementos que están presentes en el proceso de reclutamiento, que es el primer elemento, ¿no?, que tiene que estar presente antes del inicio de la selección de personal. Ahora, obviamente cuando yo quiero empezar o iniciar este proceso de reclutamiento y selección, tengo que tener en cuenta que exista la vacante, porque si no existe la vacante, entonces no voy a empezar a hacer un proceso de reclutamiento, porque no tengo de dónde basarme inicialmente para empezar este proceso. En algún momento cuando hablamos del inicio de la incorporación, hablamos en que yo tenía que planificar justamente mi proceso de incorporación en general. Esta planificación implicaba que yo identifique vacantes,
vacantes que se van a dar con el transcurso del tiempo y poder iniciar mis procesos de reclutamiento y selección con tiempo, ¿correcto? Para que no se me junten luego todos en un solo mes y luego no poder cumplir con las metas, ¿no? Mis indicadores van a estar bajos y eso es lo que justamente no deseo, porque al final puestos vacantes que no son cubiertos me van a generar inconvenientes a nivel organizacional. Entonces, tenemos que estar de acuerdo que para poder empezar un proceso de reclutamiento tiene que haber vacantes, sea que aparecieron de un momento a otro por una renuncia, ¿no? O un despido rápido, o porque yo planifiqué, ¿no? Apariciones de vacantes que, bueno, que identifiqué luego de hacer un reconocimiento. Si es que de aquí a 3 meses se va a abrir un puesto nuevo, o de aquí a 4 meses va a haber una persona que ya no va a continuar trabajando porque de repente no le voy a renovar contrato, o porque se va a jubilar, o porque va a obtener su permiso de pre y posparto, va a pedir vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son muchos elementos que yo puedo tener en cuenta para planificar mis vacantes. Pero esto va a iniciar cuando la vacante aparezca. ¿Qué viene a ser entonces el reclutamiento? Bueno, si yo hablo de reclutar, estoy hablando justamente de convocar, de interesar a un grupo de personas que se van a volver mis candidatos, ¿no? Y que quiero que sean calificados para que puedan cubrir un determinado puesto. De eso se trata el reclutamiento, de interesar, de convocar, ¿no? A un grupo de personas para que deseen postular a la empresa al cual pues yo pertenezco y la que quiero poblar, la que quiero integrar con estas personas. Implica también el hecho de poder comunicar ciertas oportunidades de trabajo, ¿no? Que me ayuden a mí a poder identificar cuáles van a ser esos candidatos idóneos para el puesto solicitado. ¿Ya? Entonces, súper importante que quede claro el concepto de reclutar, porque a veces confundían reclutamiento con selección, ¿no? Y no es así. O sea, la selección viene después del reclutamiento. Yo puedo hacer reclutamiento sin hacer selección, pero yo no puedo hacer selección sin hacer reclutamiento. Eso tiene que quedar súper claro, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que yo voy a hacer esta convocatoria, obviamente van a llegar a mí, ¿no? Los documentos, en este caso currículum vitae, que me van a servir para empezar el proceso de selección. Ojo, tengan en cuenta, el proceso de selección va a iniciar cuando los currículums lleguen a mí y empiece a hacer filtro, empiece a seleccionar currículums, como su nombre lo dice. Reclutamiento es únicamente todo este proceso de convocatoria, ¿no? Y ya vamos a ver los dos elementos fuertes que existen dentro del reclutamiento, ¿no? Muy bien. Estos dos elementos a los cuales vamos a llamar fuentes son estos elementos que me van a permitir a mí poder hacer convocatorias, sean internas o sean externas, de todos los candidatos que quieran, ¿no? Y que al final van a tener que ser los que yo quiera, los ideales, para que yo pueda de ahí, a partir de estos candidatos, seleccionar personal. Los dos grandes elementos o fuentes del proceso de reclutamiento son interno y externo. ¿En qué consiste el reclutamiento interno? Consiste en poder hacer una convocatoria, como su nombre lo dice, interna. Es decir, que voy a buscar personal dentro de mi propia organización. Ya vamos a ver sobre sus ventajas, vamos a hablar sobre cuáles son sus desventajas también y en qué consiste este tipo de reclutamiento. Luego vamos a tener otro elemento u otra fuente que es la fuente externa o reclutamiento externo, que como su nombre lo dice, es justamente esa convocatoria que yo voy a hacer de personas que van a estar fuera de la organización, ¿ya? Fuera de la organización. Y ahí es donde vamos a tener un abanico de opciones de donde yo pueda obtener candidatos, ¿no? Inclusive vamos a hablar de algunos elementos, ¿no? De algunas fuentes modernas, ultramodernas, que nos van a ayudar a poder
tener una convocatoria un poco más precisa, ¿no? De candidatos, ¿correcto? Muy bien. ¿Hasta ahora todo está yendo bien? ¿Alguna pregunta? A ver. Ok, gracias Lucho. Buenas noches, todo ok. Perfecto. Cuando hablamos del reclutamiento interno, como les había mencionado, estábamos hablando de ese reclutamiento en donde, o de donde yo voy a obtener candidatos que están dentro de la organización. Entonces algunos dirán, ¿dentro de la organización? Sí, lo que pasa es que hoy en día nosotros no solamente podemos tener como opción traer gente de fuera que pueda ser calificada y poder poblar mi organización. También tengo que tener en cuenta el personal que tengo dentro, ¿no? Y además es un personal que yo conozco, ¿no? Del cual puedo tener información fidedigna de cuáles han sido sus comportamientos laborales en la propia organización. Este reclutamiento interno va a permitir a estos trabajadores que puedan ascender, que puedan tener la oportunidad de desarrollarse dentro de la organización, creciendo y desarrollando su carrera profesional en mi organización. En realidad es una forma de retención de personal también. Entonces va a ser súper importante que tengan que tener en cuenta ciertas condiciones para que este reclutamiento se haga de manera adecuada. A ver, tenemos una pregunta aquí. Hola, Huarmaca, buenas noches. Se da cuando son puestos que se permite el ascenso, ¿verdad? Sí, efectivamente, Huarmaca. Efectivamente, ¿no? Me da la oportunidad del reclutamiento interno de poder darles la opción de crecer dentro de la organización, pero cumpliendo ciertos requisitos, porque una cosa es que yo elabore mi plan de carrera, mi plan de línea de carrera, y de acuerdo a evaluaciones internas que ya correspondan a la propia área, estas personas se promocionen y puedan ascender. Y otra cosa es que se generen vacantes, correcto, vacantes, y que existan personas de otras áreas que puedan postular. O sea, son cosas distintas. Cuando yo elaboro mi línea de carrera en cada área del trabajo, tienen un camino que recorrer, es como una escalera que van subiendo, peldaño por peldaño. Pero estos peldaños para poder subir, pues tienen que cumplirse algunos criterios, como por ejemplo la experiencia, por ejemplo las evaluaciones de desempeño, el potencial que pueda tener, las capacitaciones o la parte educativa también que se tenga que tener en cuenta para ver si la persona está capacitada para asumir un puesto jerárquicamente superior, ¿no? Entonces se les va evaluando de acuerdo a lo que le corresponda como ascenso de promoción, ¿correcto? Otra cosa es que aparezcan vacantes, ¿ya? Y que estas vacantes puedan ser cubiertas por personal de otras áreas inclusive. Por ejemplo, ocurre que hay personas que, por ejemplo, ¿no? Están trabajando en el área de logística, pero están de alguna manera estudiando administración o recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, el área de almacén. Hay personas que trabajan en almacén, pero que están estudiando alguna carrera X, ¿no? Y están a punto de terminar o están ya culminando sus estudios o han culminado y se presenta una vacante, ¿no? Por ejemplo, si esta persona es almacenero y se presenta una vacante en el área de recursos humanos para asistente y esta persona está justamente estudiando recursos humanos, puede postular, ¿no? Y si se dan cuenta, no es que está ascendiendo, o sea, dentro de su línea de carrera, sino que se abre la posibilidad de que esta persona pueda cubrir esa vacante. Entonces son cosas distintas, pero que sí se relacionan porque efectivamente les permite tener una posibilidad de ascenso, ¿correcto? Que, no sé si quedó claro esta diferencia que hay, o quedó clara la diferencia que hay entre reclutamiento interno y la línea de carrera, ¿no? La promoción que puedan tener algunas personas. ¿Sí? Si hay alguna duda, por favor me preguntan. A ver, vamos a ver. Pues que aparece una duda.
Ya, no hay hasta ahora ninguna duda. Muy bien, entonces continuamos. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que tener para este reclutamiento interno, que sí se diferencia muy levemente del reclutamiento externo que se pueda realizar? Bueno, la diferencia está en que se utilizan pues todos los medios de comunicación internos de la organización. Para eso es que el primer paso o la primera fase es la convocatoria, ¿no? Ahí es donde yo voy a convocar, ¿no?, al personal dentro de mi organización, ¿no?, para que postule, motivarlos a que postulen si es que el perfil se adecua al perfil que ellos también tienen. Para eso se utilizan los medios de comunicación internas y formales que tiene la empresa, periódico mural, web de la organización, boletines informativos, correos electrónicos, hasta chats internos que pueda tener la organización. Entonces, a través de estos medios de información interna o de comunicación interna, es que yo voy a convocar al personal de la organización. Muy bien. Una vez que ya hice la convocatoria, entonces publico ya el requerimiento en sí, ya publico cuál es el cronograma de las evaluaciones o todo el procedimiento de selección inclusive. Aquí voy a incluir, por ejemplo, la descripción del proceso, en qué va a consistir, cuánto tiempo va a demorar, quiénes van a participar, cómo va a ser la evaluación. Se informa o se publica de manera adecuada cuál va a ser el cronograma, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es importante que previo a esta información de toda la descripción del programa, en realidad es importante que se informe de manera sutil, pausada, que va a haber una convocatoria, ¿no? Entonces, es por ejemplo que es como un marketing interno, llamas la atención de los trabajadores diciendo, se abre vacantes para el área de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, estén atentos, pronto publicaremos el cronograma y descripción del proceso. Entonces, a los 2, 3 días publicas, por ejemplo, y ya la gente está con toda la expectativa, ya se está preparando, se pasan la voz, dan la oportunidad de que se puedan inclusive comunicar entre ellos, ¿no? Y luego ya se publica en sí todo el proceso en que va a consistir esta selección, con cronograma incluido, y luego ya se ejecuta, ¿no? La ejecución ya es pues cuando se reciben los documentos y se hace toda la evaluación, ¿correcto? Muy bien. Para llevar a cabo un buen reclutamiento interno, sí es importante que se cumplan al menos 3 elementos. Primero, que se tenga adecuadamente una organización de files personales. Los files personales hoy en día son indispensables dentro de cualquier organización. Ni bien ingresa la persona, ya se tiene que tener su primera información, o sea, desde su currículum vitae, pasando por su ficha social, ¿no? La ficha de ingreso de personal, y si es documentado, mejor, porque toda esa documentación va a estar dentro de su file personal. ¿Correcto? Entonces, eso me va a ayudar a que toda la información que viene después del segundo elemento, que es el seguimiento de los colaboradores, pues todo eso se va a ir archivando en su file personal. Cosa que cuando yo tenga que hacer mi evaluación documentaria, ¿no? Y de confirmación de algunos comportamientos laborales, tenga esa documentación, tenga esa información y pueda corroborarlo, ¿no? Por eso es que este segundo elemento, que es el seguimiento de los colaboradores, por ejemplo, sus evaluaciones de desempeño, tenemos todas las capacitaciones a las cuales ha asistido, sean internas o sean externas, también van a estar incluidos ahí, los premios que la persona también o el trabajador ha obtenido, ¿no? Y que todo se documenta, ascensos, también las llamadas de atención, porque también pues eso está dentro de su historial, ¿no?, laboral, y eso obviamente me va a ayudar para poder tener un mejor perfil de mi trabajador, ¿no?
Y bueno, también es importante que se cuente con una línea de carrera, ¿no? A veces algunas personas piensan que no es necesario al tener un reclutamiento interno ya una línea de carrera, porque si tengo un reclutamiento interno, ¿para qué voy a hacer línea de carrera? No, es que se tiene que tener, y ya lo expliqué anteriormente, que son dos elementos distintos. Una cosa es el reclutamiento interno, que se generan vacantes y que pueden participar de diferentes áreas, y otra cosa es la línea de carrera, en donde yo tengo una especie de rumbo, de escalera por la que van a tener que pasar los integrantes de la organización para poder ubicarse en un puesto jerárquicamente superior, y que hay que cumplir ciertos criterios que la misma empresa también dispone. Son cosas diferentes porque la línea de carrera implica pues que ya la persona en algunas situaciones tiene que ascender, le corresponde el ascenso, ¿no? Entonces son cosas totalmente diferentes, pero es bueno que exista. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que el personal sepa que hay procedimientos, no solamente para cubrir vacantes en distintas áreas y que yo pueda postular o que ellos puedan postular, sino que hay un procedimiento de crecimiento en la empresa. O sea que si yo no puedo postular, tengo la opción de poder desarrollarme jerárquicamente a través de mi línea de carrera. ¿Ya? Entonces es importante porque es un factor motivacional, ¿correcto? Muy bien, entonces importante tener estos elementos para que se pueda consolidar mejor el adecuado reclutamiento interno. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles van a ser los pasos del proceso de reclutamiento interno? Veamos. Primero tenemos la convocatoria, como les decía, ¿no? Hay una convocatoria ya en sí ya de reclutamiento, ¿no? Hablando de proceso y como procedimiento inclusive. Hago la convocatoria a través de, como ya les comenté, de las redes internas, etcétera, ¿no? Esto, y al momento de hacerla o publicar cuáles van a ser la descripción de todo el proceso, desde selección completo, las personas van a acercarse al área de recursos humanos porque van a tener dudas. Entonces, antes de que puedan presentar sus documentos, las personas van a preguntar mucho sobre en qué consiste, qué tengo que llevar, qué tengo que presentar, los horarios exactos, quiénes van a hacer, en qué consiste realmente. Entonces, uno tiene que tener un poco de la paciencia para poder justamente responder a las dudas del personal, ¿no? Sobre todo cuando es un personal de nivel operativo, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que el personal del nivel operativo realmente pregunta mucho, ¿no? Entonces, y tenemos que obviamente considerar sus dudas para que al final a nosotros se nos haga más fácil poder realizar el proceso completo de selección, ¿ya? Una vez que este proceso de reclutamiento interno ya respondió las dudas, entonces ya se reciben los documentos, ¿no? Se reciben los documentos y luego ya empieza pues el proceso en sí de selección, porque se van a evaluar estos documentos, ¿no? Que van a incluir inclusive hasta el currículum vitae de la persona, que puede haber variado desde lo que presentó en su ficha o que está en el file personal cuando ingresó por primera vez, puede haber cambiado, entonces lo presenta, ¿no? Y aparte de algún documento adicional que pueda presentar, ¿no? Y que se le solicite, se evalúa su file personal, que es el contraste de sus documentos, se realizan las evaluaciones, ¿correcto? Y que va a incluir evaluación psicológica, técnica, entrevistas, y finalmente se publican los resultados, ¿no? Entonces, eso es todo lo que incluye el proceso de reclutamiento interno, completo, ¿no? Que va a implicar ya el proceso de selección. Aquí ya estoy incluyendo todo, porque el proceso de reclutamiento interno, como les digo, va hasta que yo convoco. Pero aquí ustedes ya pueden ver que continúa, para que se den cuenta que el reclutamiento interno va a implicar, o como el externo, va a implicar hasta que yo recibo los documentos. Ahí luego ya empieza todo el proceso de selección, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Una pregunta. Guarmaca nos menciona que también hay una etapa de reclamos. Bueno, sí, probablemente cuando las dudas
dentro de esta solución o resolución de dudas, es que seguramente vamos a tener algún tipo de reclamo, ¿no? Previo y post, porque y eso lo vamos a ver cuando veamos las desventajas, ¿no? Dentro de las desventajas, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, implica que algunas personas no vayan a quedar satisfechas con este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se realiza reiterativamente un reclutamiento interno, las personas van a creer que hay, ¿cómo podría llamarlo? Padrinazgos, ¿no? De ciertas personas que generan desconfianza en los candidatos internos. Y sí, a veces sucede, ¿no? A veces sucede que no se hace un objetivo proceso de selección después del reclutamiento. Pasa. Entonces sí pueden haber reclamos porque las personas no van a estar de acuerdo. Por eso es re importante que desde el inicio sea todo muy transparente, muy descrito, punto por punto, se mencionen quiénes van a ser las personas que van a evaluar, o sea, no necesariamente personal propia del área, también pueden traer gente de recursos humanos, a la parte de gerencia general o gerencia de operaciones. Es recontra importante, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? El personal del área de recursos humanos definitivamente es un personal que tiene que tener las competencias personales muy desarrolladas. El trato con el personal no es fácil. Y sí van a haber reclamos no solo por eso, sino por otros elementos más, ¿no? O sea, me refiero a en general. Sí, la comisión evaluadora, como bien dice Huarmaca, tiene que estar bien designada, tiene que ser muy objetiva y que no genere desconfianza en la gente, ¿no? En algunos casos, cuando la empresa tiene sindicatos, olvídense, el sindicato también va a solicitar que esta comisión evaluadora interna esté súper bien designada y que sea súper transparente, súper objetiva, ¿no? Porque van a pensar que van a tener pues personas ya previamente designadas y que van a hacer todo el proceso de reclutamiento y selección solo por cumplir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que puede ser un proceso crítico, no crítico cuando no se sabe llevar, ¿correcto? Entonces, estos son los pasos para el proceso de reclutamiento interno que ya implica hasta el proceso de selección, que es casi el mismo proceso de selección. O sea, acá lo único que cambia es o sea, desde la convocatoria que va a ser interna y los documentos que van a presentar y dentro de la evaluación, ¿no? De selección, el que se va a basar mucho en los comportamientos laborales que ha tenido estos candidatos dentro de la organización. Si bien es cierto que se les va a tomar pruebas psicológicas, assessment center, evaluaciones técnicas, siempre va a haber una forma de confirmación de estos resultados con los propios desempeños de estos mismos trabajadores, porque al final son candidatos, pero son trabajadores en sí de la organización, ¿no? Entonces, en realidad, es una forma muy interesante de conocer un poco más a nuestro personal, ¿no? Y es una forma motivadora, motivante, que le damos a la gente de poderles dar la oportunidad de que puedan ingresar a áreas nuevas, a tener responsabilidades nuevas y de crecimiento, no solo dentro de sus áreas, sino fuera de sus áreas también, ¿no? Ahora, ¿cuáles vienen a ser, como les decía, las ventajas y desventajas del reclutamiento interno? Primero, cuando hablamos de las ventajas de este tipo de reclutamiento, como les había mencionado, es que es económico. ¿Por qué? Es económico porque gasto menos internet, gasto menos tiempo, por eso es más rápido, gasto menos papel, menos luz, menos todo, ¿no? Menos inclusive hasta
luz, línea de teléfono, porque no tengo que llamar a nadie fuera de. Entonces, sí, haciendo un análisis de costo-beneficio, definitivamente es más económico por donde lo quieras ver. Número 2, es más rápido, sí, porque en donde uno se demora más en los procesos de selección es justamente en la verificación, ¿no? De esta persona. Ese ingresar a la historia del candidato para poder buscar información laboral y personal del candidato. Aquí, como es de la propia organización, tienes a la mano toda la documentación, y va a ser un poco más fácil poder llegar a una conclusión final de identificación del mejor candidato, ¿no? De hecho, que es más rápido, definitivamente es más rápido. Presenta mayor índice de validez y seguridad justamente porque son trabajadores de la empresa. Los tienes ahí. Puedes hablar con sus jefes, puedes revisar sus files personales, tienes de dónde confirmar información. Como les decía, es una fuente poderosa de motivación de personal, ¿no? Esto levanta mucho la moral del trabajador, ¿no? Y no solo de los que postulan, sino de los demás que saben que en cualquier momento se les puede abrir esa oportunidad. Entonces sí motiva. Otra ventaja es que aprovecha las inversiones de la empresa en capacitación. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno invierte en capacitación, uno espera que aplique todas estas capacitaciones, esta información, ¿no? Que le hemos dado y que ha sido pagado por la empresa, y que lo aplique en la empresa, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente se va? ¿Qué pasa cuando la gente recibe capacitación y a los 4 o 5 meses se va? Se retira. O hasta los despido, ¿no? No me doy cuenta que, o sea, de verdad, mi inversión no está siendo recuperada. Entonces, al yo incorporar gente a otras áreas de mi propia organización, sí, pues definitivamente estoy aprovechando la inversión que hice en ellos en capacitación. Le hago un contrato nuevo, sueldos nuevos, condiciones nuevas, ¿no? Pero, o sea, ya lo voy a tener por más tiempo, definitivamente, ¿no? Esa es la idea, de verdad. Mientras más retenga yo a mi personal, menos plata definitivamente voy a gastar. Otra ventaja es que desarrolla un sano espíritu de competencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los mismos trabajadores saben que para poder obtener ese puesto de trabajo que está siendo promocionado, ¿no? Que está siendo ofertado, voy a tener que esforzarme en lograrlo, ¿no? Entonces, si es que se hace todo de manera transparente, definitivamente los mismos trabajadores pueden hasta ellos animarse entre ellos a competir de manera leal, de manera transparente, ¿no? O sea, van a decir, oye, compañero, espero que tú puedas lograr el puesto, uno de nosotros lo merece, todos somos buenos, o sea, sí, genera un sano espíritu de competencia, solamente cuando la comisión, las personas, las autoridades de la organización que van a ser los que van a evaluar a estas personas, a estos candidatos, realmente pues ha sido éticamente elegida, ¿no? Y que de manera objetiva van a elegir. Recuerden, si se hace esto de manera, no sé, pues subjetiva, y si hay sindicato, hoy esto va a ser complicado, ¿no? Va a generar problemas. Así que tengan en cuenta esto, por favor. También es importante analizar cuáles son las desventajas, ¿no? Las desventajas van a incluir, por ejemplo, que si el trabajador no cuenta con las herramientas adecuadas, ¿no? Y que a su vez estas herramientas han sido mal evaluadas, ¿no? Y la persona ingresa a este puesto y ha sido mal evaluado, realmente va a generar frustración en el trabajador, ¿no? En su potencial, en sus metas, en sus ambiciones, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las evaluaciones, porque puede ser que esta persona sí sea un potencial,
pero no para ese puesto, sino para otro. O de repente su potencial no está todavía para ese nivel, le falta un poco más. Entonces, si hacemos una mala o equivocada evaluación de esto, de un candidato, y es él el elegido, de verdad que puede frustrarse, ¿no? Al final, en el idioma de recursos humanos le decimos quemarse. Quemamos al trabajador y cuando entra al puesto, ¿verdad? Se le hace complicado asumir estas nuevas responsabilidades, realmente se va a sentir mal, ¿no? Y creo que a cualquiera, ¿no? O sea, si uno no está preparado todavía para asumir una responsabilidad mayor, entonces puede ser que nos esforcemos todo, pero si realmente no tenemos las condiciones en ese momento, sí nos puede ocasionar una situación problemática, ¿no? Nos podemos frustrar, ¿no? Sobre todo si hablamos de personas operativas, ¿no? Que no han desarrollado bien sus competencias blandas, y peor, si no le doy el soporte adecuado en el acompañamiento al asumir las nuevas responsabilidades como un coach, ¿no? De su propia área, un coach del área, entonces peor, ¿no? Entonces mucho cuidado. Hay que tener en cuenta el tipo de evaluación que les vamos a hacer, qué tipo de pruebas les vamos a aplicar, no, no queremos que hagamos una mala evaluación. Tiene que ser todo bien medido. Otra desventaja es que puede generar conflictos de intereses entre el personal. Nuevamente el tema de ser subjetivo a evaluar, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, sí, él es el preferido del jefe. Seguro que a él lo va a escoger. Ah, sí, esta persona es la yayera de tal, ¿no? Ah, los chismes que siempre ocurren en las empresas, ¿no? En las áreas. Entonces, por eso es importante la objetividad de los evaluadores, ¿no? Y sí, o sea, eh, mucho cuidado, porque sí puede generar conflictos. Eso tiene que estar es un riesgo, pero tiene que estar muy bien medido, muy bien controlado, ¿ya? Otra desventaja es que se puede perder cuando o sea, cuando solamente realizamos, si la empresa es muy grande, por supuesto, y realizamos continuamente reclutamientos internos, sí se puede perder la creatividad, la innovación, ¿no? En, en el trabajo, porque recuerden, o sea, sí está súper bien que hagamos reclutamiento interno, pero también necesitamos ideas diferentes, innovadoras, que vengan de otras realidades, que vengan de otras organizaciones, con otras visiones, con otras experiencias, entonces, vivencias, y eso es importante porque de alguna manera aprendemos de eso también, ¿no? Entonces, sí es bueno que se haga una mixtura, ¿no? Entre reclutamiento externo e interno. Entonces, cuando, por ejemplo, se abre una vacante y sabemos que hay gente interna que puede postular, oye, empecemos con un reclutamiento interno. Ojo, puede pasar también que ninguno de los que postula dentro de la organización alcance la valla, ¿no? Alcance el estándar. Y si es así, entonces tenemos que buscar gente de fuera. No, no es que, ay, me da pena, tiene que haber alguien de todas maneras que esté dentro de la empresa. No, o sea, es como un examen de admisión. El puntaje mínimo para ingresar a una universidad es 14. Si la persona no llega al 14, olvídate. O sea, yo no, ay, tiene 12. No, son 20 vacantes y solamente hay 8. Solamente han ingresado 8 porque 8 han tenido 14, 13 para arriba. Entonces, no porque tengo que llenar todas las vacantes voy a hacer entrar a los que tienen menos nota, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. Si mi estándar tiene un nivel de, por ejemplo, de medición de competencias técnicas y competencias personales y no alcanzan estos niveles, o sea, lo siento, no ingresan. Así de simple son las cosas. Y si no ingresan, entonces tengo que buscar gente de fuera. Pero ya di la oportunidad a mi personal interno. ¿Me dejo entender? O sea, tienes que darle ese mensaje. Yo voy a priorizar a mi personal interno. Si no encuentro los perfiles que se buscan en mi área para tal vacante, entonces salgo y continúo con el reclutamiento externo, ¿no? Así es.
Puede sonar un poco dura, pero es así, puede pasar o puede pasar que tenga 3 vacantes y, oye, solamente cubro una o cubro 2, me falta una, lo traigo de fuera, ¿no? Así de simple. Y otra desventaja es que, si yo no contemplo que si mis candidatos o un candidato o varios candidatos internos de la organización van a lograr estos niveles y van a poder cubrir mis vacantes, las que implican este reclutamiento interno. O sea, si yo no tengo en cuenta que esta persona que va a cubrir esta vacante va a dejar a su vez otra, entonces voy a estar mal. Yo ya tengo que darme cuenta de que esta persona, si sube, en cuánto tiempo va a subir, en cuánto tiempo va a asumir las nuevas responsabilidades, porque va a dejar una vacante ahí. Yo ya tengo que estar preparada para poder asumir esa vacante, porque si no, imagínense, ¿no? Claro, deja la vacante y ahí queda. Entonces se me arma otro problema en el área que se está quedando sin vacante. Entonces, tengamos en cuenta esos detalles, porque luego no queremos tener inconvenientes. Luego los compañeros dicen, claro, reclutan personal, ¿no? Se lo llevan, se lo jalan, y acá al final terminamos pues con más trabajo, porque nadie va a cubrir ahora la vacante que él dejó, ¿no? Entonces, o sea, pónganse en todos los planos, ¿no? Pónganse en todas las situaciones. Es como una especie de prevención, ¿no? Es una especie de prevención. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó clara las ventajas y desventajas del reclutamiento interno? A ver. Gracias, Guarmaca. Está claro, Miss. Lucho Fajardo, está claro. Muy bien, hasta ahora vamos bien. Es importante siempre preguntar. Dan NC, perfecto. Fran Castillo nos dice todo claro. Muy bien, excelente. Luis Ixia, clarísimo. Katia, mi tocaya. Katia Flores, todo claro. Excelente. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya hemos conversado sobre este primer elemento o primera fuente de reclutamiento, que es el interno, ¿no? Entonces, fíjese que es un elemento importante, ¿no? Que inclusive al momento de la inducción se lo pueden mencionar. Por ejemplo, muchachos, ustedes que han decidido ingresar con nosotros, les cuento que hacemos reclutamientos internos, o sea, si se abre una vacante, ustedes van a tener la posibilidad de poder ingresar a una nueva área, todo va a depender de ustedes, o sea, tienen ya un mensaje claro que poderles dar a sus trabajadores, ¿no? Para que sepan que esta empresa a la cual están ingresando es una empresa que les brinda oportunidades. Y eso hay que venderlo. O sea, hoy en día se habla de marketing interno, no solamente de un marketing externo para conseguir clientes externos, sino el marketing interno para lograr retención. Ya saben que la retención es ahorro, ¿no? Muy bien. El reclutamiento externo. Como su nombre lo dice, y este sí va a ser un poquito más extenso porque hay muchas fuentes, y vamos a hablar de 2 fuentes, sobre todo, que se trabajan mucho hoy en día. Ya como su nombre lo indica, que es el reclutamiento externo, bueno, ya es cuando las vacantes están cubiertas, ¿no? Y van a hacer convocatorias que se van a hacer fuera de la organización. No sé, vamos a buscar candidatos externos, ¿no? Del mercado laboral, vamos a obtener a esos candidatos. Y el mercado laboral, como ustedes saben, es súper grande. El tema es que aquí los candidatos no son conocidos. Son personas completamente extrañas, salvo utilicemos la fuente de reclutamiento externo denominada referencias, ¿no? Porque, claro, me van a tener referencias referidos de mi propia organización, o sea, amistades, familiares, no sé, pues que en los que yo pueda basarme un poco en la referencia, ¿no? Si no, totalmente extraños van a ser, todos. Por eso es que este va a demorar un poco más también, ¿no? Y que se van a tener que evaluar muy minuciosamente. Los nuevos trabajadores nos van a ayudar con sus nuevos conocimientos, si ingresan,
¿no? Entonces, vamos a tener personas que vienen de otras organizaciones, como les decía, con otras misiones, con otras visiones, perdón, con otras experiencias, con otras ideas, otros aprendizajes, que van a como que a oxigenar a nuestra organización. Entonces, eso es súper necesario, ¿no? Entonces, por eso es importante esa mixtura. Reclutamiento interno y reclutamiento externo. Puedo jugar con los dos, ¿no? Puedo jugar con los dos. Entonces, lo único que sí hay que tener en cuenta estratégicamente cuál es el que yo voy a utilizar, ¿no? ¿Cuál es el que yo voy a utilizar? Ahora, dentro de mi reclutamiento externo, y se los quería mencionar porque me pareció recontra importante hacerlo, por experiencia también, ¿no? Es el hecho de poder identificar fuentes puntuales de donde yo voy a reclutar. Cuando veamos cuáles son estas fuentes externas, yo ya tengo que ir viendo, ¿no? ¿Cuáles pueden ser mis potenciales fuentes de las cuales yo generalmente voy a convocar personal? Y esto va a estar de acuerdo bastante al rubro de mi organización, al perfil de mi organización, ¿no? Y de las áreas a las cuales generalmente yo tengo vacantes. Creo que ya, no sé si ha sido en la primera o segunda clase, les comenté una de mis experiencias laborales en las que yo, por ejemplo, sabía de que los meses de enero, febrero y marzo, que son las vacaciones universitarias de los estudiantes, yo tenía un movimiento fuerte de ingreso y salidas de personal. Entonces, yo dirigía mi reclutamiento hacia ciertas escuelas, ¿no? Instituciones educativas que yo sabía en las que yo podía obtener esas personas, esos candidatos. Como yo trabajaba en una empresa de moda, entonces de ropa, de textiles y de moda, obviamente buscaba esas instituciones en las que yo podía directamente hasta hacer convenios para obtener personas, candidatos, candidatas que puedan integrar mi organización. Instituciones por ejemplo, dictan cursos de moda, carreras de moda, de textil, ¿no? De diseño gráfico. O sea, previamente yo ya tenía identificado mis fuentes potenciales. Eso me ayudaba mucho para tener un reclutamiento más rápido, porque cuando es externo realmente sí el tiempo es distinto. Nos demoramos un poco más, definitivamente, nos demoramos un poco más, ¿no? Muy bien, seguimos. Estas técnicas de reclutamiento externo van a ser varias. La primera y por excelencia, que hoy en día ya está quedando un poco en el olvido, son los avisos en el periódico, ¿no? Hasta hace, no sé, pues a ver, hablemos del año, no sé, pues 2003, 2004, ¿no? 2005, cuando todavía no estaba muy presente el tema del internet hacia full. O sea, teníamos el periódico, en este caso El Comercio, ¿no? Con uno de sus elementos dentro del periódico, uno de sus, ¿cómo se le llama esto? Uno de sus, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los suplementos que tiene el periódico implicaba una cantidad impresionante de páginas solo de avisos de trabajo. Es más, hasta ahora hay, solo que son muy pequeños. Porque obviamente, pues, ustedes, un aviso de más o menos, pues, no sé, pues, del tamaño de un celular, ¿no? Podía costarte 400 o 500 soles. Ojo, o sea, era caro. Era caro. Inclusive cuando yo hice un análisis de costo-beneficio, ¿no? Entre cuántos currículums de calidad, o sea, currículums que al final eran de personas que ingresaban a la empresa con buen desempeño, ingresaban, o sea, era periódico versus internet que era gratis, tipo CompuTrabajo, me daba cuenta que los mejores candidatos llegaban de internet. Entonces yo me gastaba 500, bueno, la empresa, 500, porque ellos me decían, tienes que publicar en el periódico, ya. Todavía no creían mucho en la tecnología, ¿no? Había muchos baby boomers que todavía no, una generación complicada, que todavía no creían en la tecnología, ¿no? Y ellos me decían, no, que tienes que publicar en el periódico porque tiene más llegada a las personas, todo el mundo compra
el suplemento de avisos en el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía, ok, yo les trataba de explicar hasta que les tuve que llevar pues todo un análisis de costeo para que se puedan dar cuenta de que era más barato, ¿no? Y publicar en internet y me llegaban mejores currículums, ¿correcto? Mi convocatoria era mejor. Hasta que por fin se dieron cuenta y bueno, así como yo, muchas personas ya han dejado de publicar en el periódico. Salvo convocatorias de empresas nacionales, grandotas, todavía se siguen dando, pero en muy poco número. Lo que sí veo todavía son unos avisos pequeñitos, chiquititos, que no me traen mucha confianza, de temas muy operativos, ¿no? De gente a nivel operario, pero la verdad que hoy en día pues hay que desconfiar también de ciertos avisos, ¿no? Eso también es importante, que ustedes lo puedan comunicar a sus familiares, amistades, si tienen estudiantes también, o el mismo trabajo, ¿no? Eh, no se pueden dejar llevar por ciertos avisos atractivos, ¿no? Porque hace poco se publicó, no sé si en el periódico o en internet, un aviso que llamaba a muchos jóvenes para que postulen a un tema muy atractivo, con un super sueldo, ¿no? Y ahí todos fueron, pero lo raro era, bueno, ahí sí me traería mi suspicacia, que les decían tienen que llevar sus tablets o computadoras porque van a hacer me imagino que evaluaciones en línea, qué sé yo. Lamentablemente todo este grupo de chicos fueron asaltados en ese local, les quitaron todo, sus celulares, computadoras, todo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, eso se lo digo como una información adicional para que lo tengan en cuenta a personas, ¿no? Que los puedan comentar. Sí, también hay estafas, ¿no? Los citaron, sí, también hay estafas. Obviamente ningún tipo de reclutamiento ni selección va a implicar un costo. O sea, llegan, los citan, si tienes que pagar 20 soles, 40 soles, 50 soles, para que nosotros, no sé, pues te hagamos las evaluaciones y luego te llamamos para este puesto particular. No, no es así. No es así. O sea, uno no, para poder ir a una convocatoria de selección, a un puesto particular o específico, tú no tienes que pagar nada. Tú vas, dejas tu currículum, o sea, es porque te han llamado, porque dejaste tu currículum, te llamaron, te evalúan y tú no tienes que pagar un sol. Es muy distinto que tú pagues por un curso, ¿no? En donde te enseñen técnicas adecuadas de cómo manejarte frente a una entrevista, técnicas de seguridad personal, de cómo responder preguntas, de un tema básicamente de preparación personal, perdón, ¿no? Pero no tienes que dejar dinero. En ningún proceso de selección se deja dinero. Así han estado estafando a muchas personas, ¿no? Mucho cuidado con eso. Entonces, ok, uno de las fuentes externas, como les decía, son los avisos en el periódico que ya se están dejando de lado, pero que aún todavía se mantienen. Otro de las fuentes externas es el Internet por excelencia y en general ustedes van a encontrar hoy en día muchas formas de poder publicar en Internet, ¿no? A través, por ejemplo, de las bolsas de trabajo, ¿no? Que hay de las mismas instituciones educativas, páginas web relacionadas a búsquedas de empleo puntuales, ¿no? Como CompuTrabajo, Indeed, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos los avisos en revistas especializadas. Cuando ya son puestos un poco más puntuales, ahí sí podemos nosotros comunicarnos con estas revistas muy especializadas, por ejemplo, Colegio de Ingenieros, Colegio de Médicos, en el caso de ustedes, Colegio de Administradores, ¿no? Colegio de Nutricionistas, abogados, etcétera, en donde puntualmente se puedan publicar avisos de búsquedas importantes de personal. Esto va a llegar puntualmente a personas de ese rubro, ¿no? De puestos muy específicos, ¿no? Y que sabemos que tienen que tener cierto nivel, porque no cualquiera compra este tipo de revistas, ¿no? Entonces también eso es importante tener en cuenta. Nosotros conocemos que el Ministerio de Trabajo tiene su portal de empleos. Aquí también se pueden publicar y es gratuito, ¿no? Es un servicio público de empleo.
Entonces también nos puede ayudar el Ministerio de Trabajo, ¿no?, a poder publicar nuestro aviso y llega a mucha gente también, ¿ya? Entonces, eso es un servicio público de empleo, por ejemplo. Las consultoras especializadas. En Lima, bueno, y en el Perú en general, hay muchas consultoras de recursos humanos y de selección de personal. Estas consultoras se van a encargar de poder no solamente publicar tu aviso, sino que si la empresa les paga algo adicional, ellos hacen el trabajo de filtraje de currículums y se los envían a ustedes. Cosa que ustedes ya tienen currículums súper filtrados para que ustedes decidan a quiénes llaman y a quiénes no para continuar el proceso. ¿Ya? Entonces, gracias a ellos yo puedo publicar mis avisos. Por ejemplo, tenemos Tawa Perú, que es una consultora, o tenemos AC Consultoría Estratégica, ¿no? Bueno, en realidad son muchas consultoras que ustedes puedan entrar a internet y van a encontrar un montón de avisos, ¿no? Pero nosotros podemos también publicar ahí. Podemos también reclutar a través, como les decía, de las instituciones educativas. Hoy en día, toda universidad o instituto tiene su bolsa de empleo o su bolsa de trabajo. Las universidades e institutos con los brazos abiertos van a recibir tu convocatoria. Solamente tienes que llenar algunos datos, todo es gratuito, nada, no te van a cobrar un solo sol, ¿ya? Entonces, para que tú publiques tu aviso, y eso les va a interesar mucho a ellos porque lo que más les conviene es que sus egresados puedan encontrar trabajo. O sea, de hecho, les ayuda muchísimo en un tema de imagen, y bueno, y también de poder, de colocación de sus propios estudiantes, bueno, ex estudiantes de la institución, a buenas empresas, ¿no? Eso también dice mucho. Entonces, uno puede contactarse con estas instituciones para poder hacer estas convocatorias. Como les digo, les van a solicitar nombre de la empresa, el RUC, la dirección y algunos otros detalles donde ustedes van a poder ingresar justamente ya el requerimiento, ¿no? ¿Qué funciones básicas son? ¿Cuáles son los beneficios? Ubicación, requisitos adicionales, sueldo, horarios, todo. Condiciones laborales, o sea, ya son campos que están ahí ya predispuestos para que la persona que se contacte pueda ingresar estos datos, ¿no? Esta información. Y es gratuito, no se paga un solo sol. Tenemos también algunas instituciones sociales. Hace poco estábamos buscando almaceneros y repartidores, ¿no? Entonces, nos comunicamos con una persona de una zona de San Juan de Miraflores que tenía una asociación. Entonces, gracias a él, pudimos tener una convocatoria bastante fuerte de personas de la zona, porque la empresa queda en Punta Hermosa, allá en Lima, acá en Lima, y queríamos gente de la zona, ¿no? Entonces, se nos hacía un poco complicado, y para eso, en realidad, buscamos socios estratégicos, ¿no? Y hablamos con esta persona, y esta persona nos dijo, sí, nosotros le podemos ayudar. Buscamos inclusive hasta iglesias, ¿no? Está la iglesia mormona, que también ayuda mucho a sus, bueno, a los feligreses de su iglesia, ¿no? Y les da trabajo, les ayuda. Entonces, ya eso ya implica creatividad, ¿no? De poderte asociar con ciertas personas, buscar asociaciones para que puedan ayudarte a publicar tu convocatoria, ¿no? Entonces, mientras más convoques, mejor, más postulantes vas a tener. Recuerden que hablamos la primera o segunda clase de que podías tú llamar a 20 personas y de esas 20 solo aparecían 10 u 8 y de esas 8 que eran evaluadas y cuando las llamaban a una entrevista final iban 4 o 3. O sea, tienes que tener una buena cantidad de postulantes porque al final quedan muy poquitos, ¿no? Quedan muy poquitos y eso en realidad pues a cualquiera de alguna manera limita, es un obstáculo. Entonces, mientras más candidatos tengamos, mejores resultados podemos tener en cantidad y en calidad. Entonces, también una forma son las instituciones sociales. Tenemos más, por ejemplo, carteles o avisos en lugares visibles. Hay algunos puestos de trabajo, como por ejemplo en las textiles, y me ha pasado, ¿no? Botoneros, por ejemplo, los que ponen los cierres, costureras, costureros,
son personas que no tienen acceso así tan fácil a Internet por un tema de economía. Entonces, y ellos siempre se pasean por las textiles que hay en los diferentes lugares, Gamarra, San Luis, aquí en Lima, donde hay muchas textiles, y ahí, o sea, elaborábamos nuestro aviso en un papel en blanco y lo colocábamos, ¿no? O mandábamos imprimir y colocábamos el aviso en diferentes lugares, ¿no? Al costado de textiles, en postes, en paredes, en realidad, donde de verdad la gente pasaba por ahí, leía el aviso y se presentaba con su currículum físico, con su currículum en físico, como era antes, ¿no? Entonces, es que todo va a depender del tipo de puesto, ¿no? O sea, claro, para puestos técnicos, puestos más profesionales, de mandos medios, mandos superiores, bueno, pues ahí vas a tener internet, olvídate, LinkedIn, Indeed, ¿no? Computrabajo inclusive, ¿no? Laborum.com, etcétera. Pero cuando hay personas que tú sabes que no tienen acceso así tan fácil a internet, o sea, tienes que buscar lugares visibles para ellos. Y ellos saben, o sea, ellos buscan trabajo así, a veces tocan puertas, ¿no? Buscan a la industria, a la empresa, le tocan la puerta y le dicen, señor, están buscando, tienen vacantes, ¿verdad? No les miento, es así, ¿no? Es así. Eh, Algo importante si es que uno tiene un área de selección interna, es la base de datos. Por ejemplo, cuando uno va seleccionando personal y van quedando currículums que, bueno, por X motivos no los seleccionamos, no tienes por qué desecharlos o descartarlos completamente. Tú puedes armar una base propia de datos con los currículos que te van quedando. ¿Por qué? Porque te pueden servir como candidatos adicionales para que tú los puedas llamar en procesos futuros. Nos ha pasado muchas veces en la consultora, ¿no? Que después de 2 años, ¿no? O hasta 3, se nos han presentado puestos de jefatura, por ejemplo, en recursos humanos. Y teníamos currículum de datos que en ese tiempo eran asistentes o analistas. Y ya uno se podía pensar de que en 3 años ya podían tener una jefatura. Buscamos en el archivo, en nuestra base de datos, a estos analistas que por X motivos, bueno, no fueron elegidos, no sé, o fueron elegidos y estaban ya trabajando, los llamábamos y les preguntábamos en qué nivel están, y varios de ellos ya estaban como jefes, ¿no? Y les preguntábamos si querían participar en un proceso, o sea, buscábamos candidatos así, imagínense, ¿no? Entonces, es importante tener como algo adicional una base de datos propia, ¿no? Sobre todo cuando tienes un área de selección, porque ellos son los que van a llevar esta data. Si no hay un área de selección, que yo siempre les recomiendo que lo tengan, no hay nada como que el personal de selección sea propio de la empresa, en verdad, es mucho mejor. Pero si no lo tienen, bueno, entonces, bueno, ya se van a basar en bases de datos de la consultora, ¿no? Como les decía, yo también he trabajado en consultora. Otro elemento o fuente externa de reclutamiento son las recomendaciones y las referencias, ¿no? Aquí yo les había mencionado hace un momento que yo puedo también enviarle a mis trabajadores las convocatorias y decirles, por favor, pasen ustedes esta convocatoria a sus contactos por correo electrónico, por favor, ayúdennos a que podamos tener referencias, amistades, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es una fuente externa de reclutamiento. Las recomendaciones y referencias de nuestros propios trabajadores. O inclusive uno mismo puede enviar a nuestros, o sea, uno que es de recursos humanos, uno que está solicitando la vacante, puede mandar un correo o por WhatsApp a sus amistades para que ellos a su vez multipliquen esta convocatoria a través de sus propios, a través de sus propias redes, ¿no? Esto se multiplica, ¿no saben? O sea, tú le mandas a tu amigo le manda a su amigo le manda al otro y así puede llegar hasta quién sabe dónde, ¿no? Lo importante es que el anuncio se lea, el anuncio llegue a más personas. Mientras más y mejores candidatos tengamos, vamos a tener más opciones de poder tener candidatos finalistas, ¿no? Otra fuente, y es a donde quería llegar dentro de lo que es el Internet, son las redes sociales o networking, ¿no? Y finalmente, que lo vamos a explicar ahorita bien, el headhunting, ¿no? Entonces, esto sí los he dejado al final,
porque hoy en día se está trabajando demasiado, muchísimo, muchísimo. Y hay algo que no lo coloqué, pero se los voy a mencionar dentro de lo que son las redes sociales y que es una forma de que ustedes puedan recibir, pero no se los he colocado porque esto más bien es para una clase de cómo hacer presentaciones, o sea, si tú te quieres presentar a un trabajo, cómo tener una presentación de alto impacto, ¿no? Y esto es a través, por ejemplo, de un videocurrículum. Hay empresas que se están especializando en elaborar videocurrículums, ojo, ¿ah? Por eso no lo he puesto acá, pero sí se los menciono para que sepan que es una forma, o sea, a ustedes, si van a ser reclutadores en algún momento, les puede llegar un videocurrículum, por favor, no se asusten, ni tampoco lo menosprecien por ser un videocurrículum. Están utilizando la tecnología, ¿correcto? Entonces, más bien les va a dar una herramienta adicional de identificación de ciertas competencias, sobre todo comunicativas, en estos postulantes, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de las redes sociales o networking y el headhunting. Hablemos primero del reclutamiento 2.0, que es justamente lo que les decía, ¿no? Es una forma de reclutamiento moderno en el que se utilizan las redes sociales para poder identificar perfiles de candidatos a través justamente de sus propios comportamientos basados en estas relaciones de personales y profesionales que se tienen. Yo puedo a través de mi Facebook, a través de Twitter, publicar mis convocatorias. Es más, lo puedo hacer, fíjense, miren cómo se puede replicar. Lo puedo hacer desde mi Facebook personal, pero también lo puedo hacer desde mi Facebook empresarial. Es decir, hoy en día díganme ustedes, ¿qué empresa no tiene Facebook? ¿Qué empresa no tiene su página web, ¿no? O su fanpage, que le dicen. ¿Qué empresa no tiene Twitter? ¿Qué empresa no tiene Instagram? O sea, hoy en día el community manager, o sea, debe estar presente en sus empresas. A través de este tipo de redes sociales, yo puedo convocar, y no solo eso, puedo saber cómo convocar y puedo además, ya para temas de selección, identificar los mejores perfiles. Yo puedo hacer búsquedas, inclusive a través de las redes sociales. Imagínense ustedes, les llega un currículum muy interesante, ¿no? Y luego buscan su perfil en Facebook, ¿no? Y ven una foto, o sea, una foto bien rara, ¿no? Una foto como que, no sé, ya ni siquiera les digo cómo podía estar la foto, ya imagínense ustedes, ¿no? Entonces, que te llama la atención y dice, ¿qué? ¿Qué tipo de foto es esta? O de repente en Twitter pues ves comentarios xenófobos, comentarios homofóbicos, comentarios agresivos, o sea, y tú dices, y este currículum no tiene nada que ver con su comportamiento real, ¿no? Entonces, el currículum, el papelito aguanta todo. Entonces, en realidad, las redes sociales nos están sirviendo de filtro adicional, ¿ah? O sea, hay que tener en cuenta este tipo de reclutamiento. No solo porque abarata costos, sino porque también me ayudan a poder afianzar un poco esa identificación del perfil que estoy buscando para mi organización, ¿no? Es más, uno puede ser muy creativo al momento de convocar personal a través o candidatos a través de mis redes sociales. Por ejemplo, yo puedo elaborar un video, ¿no? De convocatoria, como lo vi hace un tiempo, de una clínica. La clínica elaboró un video de reclutamiento. Era un video muy, muy bueno, muy gracioso, donde un médico hacía como una enfermera, un médico hacía como una especie de paseo, recorrido por toda la clínica, se iba por todas las áreas, con música, bailando, presentando a los representantes de cada área, y diciéndoles, mira, esta va a ser la clínica donde tú vas a trabajar, aquí te esperamos, vas a cruzarte con gente experta, con un ambiente laboral importante, te damos a estos beneficios, o sea, era una publicidad increíble de lo que les esperaba si entraban a trabajar a esa empresa. Y era una forma de convocatoria, de reclutamiento, a través de YouTube.
Imagínense, porque ese video lo pasaban por YouTube, ¿no? Y se viralizó y todo el tema. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo puedo yo utilizar mis redes sociales para reclutar? A esto se denomina reclutamiento 2.0, ¿no? Basado en redes sociales y en el networking. Ya cuando hablamos de networking particularmente, estamos hablando de todas esas relaciones que se generan profesionalmente hablando, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn es una red de networking por excelencia. Aquí ustedes van a poder conectarse con un montón de personas de diferentes empresas a nivel internacional. Las búsquedas también se hacen por acá. Ya cuando veamos headhunting lo vamos a hacer. Lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, o sea, eso es lo que hoy en día se está trabajando, ¿no? Es una red de contactos en la que yo puedo identificar proveedores, puedo identificar clientes, puedo identificar postulantes, mis futuros trabajadores, ¿no? Esa es la red LinkedIn. Si no me equivoco, también hay una nueva que se está ya como que eh, abriendo en el mercado, que es el Indeed. Es una red nueva donde también, muy parecido al LinkedIn, las personas se van conectando y se van mostrando avisos de convocatorias, porque LinkedIn empezó así. En LinkedIn uno ingresaba su currículum y uno hacía búsquedas a través de LinkedIn. Ya con el paso del tiempo, LinkedIn se ha convertido en una red social completa. Ahí las personas se conectan, se mandan mensajes, se refieren, se recomiendan, participan, publican mensajes, publican artículos, comentarios, se linkean directamente a un blog, a una página de web de una empresa, o sea, realmente una conexión total en la parte de mercado laboral, ¿no? De mercado en general ejecutivo, profesional, ¿no? Entonces, y es una fuente de reclutamiento potencial cuando yo hago mi headhunting, ¿no? Que es otra fuente de reclutamiento, que no lo crean, porque es un proceso invertido de selección. Entonces, esto es a lo que llamamos hoy en día reclutamiento 2.0. El hecho de que yo pueda utilizar las redes sociales y todas estas conexiones de networking ejecutivas que se están dando hoy en día en el mercado para poder convocar, atraer candidatos idóneos y asimismo utilizarlos también ya en mi proceso de selección futuro para poder de alguna manera evidenciar el perfil que pueda estar teniendo o me pueda estar presentando este candidato a través de su currículum vitae, ¿no? Yo voy acá a poder confirmar ciertos elementos que quiera pues identificar puntualmente de estos candidatos que se me están presentando, ¿no? Muy bien, esto es con referencia al reclutamiento 2.0. En referencia al headhunting, que es una forma de reclutamiento también, ¿por qué? Porque me permite no convocar, sino me permite más bien, ¿cómo le puedo explicar? Me permite a mí conectarme directamente con el candidato, convocándolo directamente a esa persona para mi proceso de selección. Aquí yo no voy a mandar el anuncio y que ellos vengan voluntariamente, no. Yo voy a ir a buscarlo. Por eso headhunting de una manera literal, si lo quiero traducir al castellano, es cazatalento, búsqueda de talentos, cazatalento, ¿no? Entonces yo lo que hago acá básicamente es como una forma de reclutamiento específico para ciertos perfiles muy puntuales, directivos, de mandos intermedios o mandos medios, o perfiles muy escasos, ¿no? Pero aquí lo que busco es directamente un perfil. O sea, voy y yo lo busco, ¿no? Y es un perfil que se me ha solicitado sin que el candidato me haya presentado ningún tipo de documento. Yo voy y lo busco. Es como que invertido el tema acá, ¿no? Pero también tiene su proceso, su procedimiento, el headhunting, ¿no? Lo vamos a ver en este instante. Es un procedimiento súper fácil, básico, pero trabajoso. Por eso, si ustedes quieren contratar a una consultora de selección que les haga headhunting, les va a salir caro. Les va a salir caro, porque es trabajo, ¿no? Pero es muy interesante. Empecemos por el levantamiento de un perfil, ¿no? Se levanta un perfil, que quiere decir que ya sea porque a mí me contratan como consultora o porque mi cliente interno me solicita un perfil puntual, yo tengo que ir, obviamente, a poder solicitar información del perfil a través no solamente
de la descripción y análisis de puesto, ¿no? Sino tener una conversación con la persona que está requiriendo cubrir la vacante para que te pueda dar información más puntual, información que quizás no esté en el MOF o en el perfil directo, pero que en ese momento pueda ser puntual y clave para poder yo buscar al perfil directamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues estoy requiriendo, el área de servicios está requiriendo un chef especializado en comida italiana, supongamos. Entonces, o sea, yo tengo que buscar a una persona con ese tipo de perfil y te va a decir, mira, yo quiero que sea un perfil así, una persona que tenga, no sé, pues habilidades comunicativas, porque de marketing, porque va a ser una persona que va a salir al mercado también, es una persona que va a dar charlas, va a dar ciertas conferencias, los vamos a llevar fuera en la empresa que está en otro estado, que está en otra provincia, en otro país, y tiene que tener tales y puntuales características. Entonces yo levanto correctamente el perfil. Una vez que levanto el perfil, busco mi fuente directa de reclutamiento. Yo necesito que sea un chef que haya trabajado en hoteles de 5 estrellas. Ya, entonces yo me voy a ir a buscar hoteles de 5 estrellas. Ahí es donde viene el punto 3. Una vez que ya identifiqué a cuáles hoteles voy a ir, ahí es donde yo identifico los candidatos potenciales y los busco. Investigo y averiguo quiénes son los chefs o de quién es el chef de tal hotel, de tal hotel, de tal hotel, de tal hotel que yo he identificado previamente. Hago un mapeado, ¿no? Entonces empiezo a identificarlos y viene el cuarto punto, que es en donde yo realizo el primer contacto. Averiguo su nombre, quién es la persona y me comunico con esa persona directamente. Directamente y de frente no le voy a dar o le voy a dar la información sobre la oferta laboral. Yo primero le pregunto. Yo le pregunto si está interesado. Se presentan y les mencionan, pues bueno, soy fulanita de tal, ¿no? Trabajo en tal empresa y bueno, nos hemos interesado en su perfil, hemos llegado a usted por referencias, tenemos un muy buen concepto y referencia de su trabajo y bueno, queríamos saber si está dispuesto a escuchar una oferta laboral. De acuerdo a su respuesta, porque te puede decir, a ver, en este momento no tengo tiempo, yo les pediría por favor que me llamen a otra hora, ¿no? En otro momento, o algunos te pueden decir, sí, no, no estoy interesado, la verdad que yo estoy muy bien aquí, les agradezco por el interés, pero por favor, no voy a participar en su proceso. Entonces, toda esa información ustedes la van anotando en un long list que le llaman, que es como una especie de registro de todas las personas a las cuales está uno comunicando. Si su respuesta es sí, ya vienen luego algunos puntos específicos de la conversación que se va a tener después. Si te dice no, puedes mencionarle por qué, bueno, porque su clima laboral es favorable, porque no quiere cambiarse de empresa, porque no está interesado, no sé. O sea, tu mapeo lo completas con el registro de las respuestas de las personas con las que tú te vas conectando, ¿correcto? Entonces, cuando tengas a la persona que te menciona, bueno, yo sí quiero escuchar la propuesta, estoy interesado o interesada en la propuesta, te comunicas por segunda vez y ahí es donde tú ya le explicas en qué consiste esta oferta laboral. Cuáles son los beneficios adicionales que se les puede dar. Es más, puedes obtener información inclusive de lo que esta persona obtiene como beneficios. ¿Por qué? Porque cuando tú le presentas a tu cliente que te está solicitando cubrir esta vacante con un personal muy especializado, cuando una persona le ofrece un puesto laboral a otra que finalmente no está buscando, si esta persona se va a cambiar de trabajo, se va a cambiar básicamente por algo mejor. Puede ser temas de mejoría en compensaciones emocionales o mejoría de compensaciones económicas. O sea, es la única forma en la que la persona va a decidir cambiarse de trabajo. Entonces, el cliente tiene que estar dispuesto a negociar, tiene que estar dispuesto a ofrecerle más. Entonces, en base a lo que esta persona tiene, percibe, ¿no? Ahí es donde nace la negociación.
si tú puedes obtener esa información, genial, porque cuando le presentes el long list al cliente, este cliente va a analizar esta información y cuando tenga que entrevistarlo va a negociar bien con esta persona y va a saber qué ofrecerle. Eso es importante, ¿no? Entonces, luego que ya presentamos esta información en el long list, el cliente te dice, ok, yo quiero que estas personas pasen evaluaciones y ya viene la parte de selección de personal, ¿no? Ahí ya viene la parte que vamos a ver luego, que va a implicar evaluaciones psicológicas, evaluaciones técnicas, entrevistas, que son las personas que aceptaron finalmente la oferta laboral, que están interesados en continuar con el proceso de selección y que finalmente el cliente también quiere que se les evalúe, ¿no? O sea, ya con esto ya empezamos el proceso de selección y al final, bueno, ya termina cuando se contrata, ¿no? Entonces, esto es el proceso denominado headhunting, que hoy en día se utiliza muchísimo, pero como les dije, esto sí es trabajoso, sí, pues es un poco más caro, ¿no? Genial si tienes personal en tu área de recursos humanos que te lo hace. Genial, porque te ahorras mucho dinero. Una consultora te cobra caro al hacerte un proceso de headhunting. Y está bien, porque no es un proceso fácil. Hay que hacer toda una investigación previa, un mapeo, ¿no? Y realmente, pues, así nomás no encuentras personas que quieran cambiarse de trabajo, sobre todo si es que si la empresa donde está le está dando todas las condiciones para que se quede, ¿no? Inclusive al final casi del proceso puede pasarte que le hagan una contraoferta, ¿no? O sea, y tu proceso se cae completo, ¿no? La persona está a punto de firmar por ti y viene la otra empresa y le dice, no, no te vayas, te ofrezco esto, y ya la otra persona se queda, no se va. Y tu proceso queda ahí un poco en stand-by y tienes que seguir buscando más personas, ¿no? Esto es en cuanto al proceso del headhunting. Y ya, bueno, terminando un poco con la clase, vamos a hablar sobre también las ventajas y desventajas del reclutamiento externo, ¿no? Así como vimos ventajas y desventajas del interno, también tiene aquí el reclutamiento externo, aunque no parezca, ¿no? Dentro de las ventajas es que un personal que viene de fuera te viene con nuevas experiencias, nuevas vivencias, ideas distintas, nuevas visiones, nuevos aprendizajes, y de alguna manera esta novedad ayuda a oxigenar a la organización. Es muy bueno tener personas que vienen de afuera para proponer elementos nuevos a la organización. ¿No? No podemos cerrarnos en mantener siempre una tendencia al no cambio, a la no innovación. Hoy en día el mercado laboral realmente está lleno de cambios, está lleno de innovación, de tecnología, y nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar abiertos a los cambios, ¿no? Además que estas personas que vienen de fuera actualizan a nuestra organización, la actualizan en general, no solo la oxigenan con cosas nuevas, sino que la actualizan también en sus prácticas, en sus conocimientos, y a la vez también pues aprovechamos como organización las inversiones que se han hecho en ellos en capacitación, porque vienen con todo ese know-how de la empresa, ¿no? Con todos estos conocimientos, y realmente pues nosotros la estamos aprovechando de alguna manera, ¿no? Dentro de las desventajas, sí, también pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Nos vamos a demorar más, definitivamente, ¿no? El hecho de poder hacer un buen filtraje va a implicar que ahondemos mucho más en la persona, porque cuando veamos selección nos vamos a dar cuenta que no solo termina en evaluación técnica, psicológica, de competencias y entrevistas, hay más, hay referencias laborales, hay referencias personales, hay hasta polígrafo, ¿no? Entonces hay más, y nos demoramos más y obviamente es más costoso, ¿no? Como desventaja, es más costoso. Luego, obviamente, pues tenemos más riesgo de que nos podamos equivocar en las evaluaciones y pues ingrese personal que realmente pues o no da la talla finalmente o nos trae otro tipo de problemas, por ejemplo, que sea una persona un poco más conflictiva, una persona que esté en desacuerdo en todo, que no se adapte a la filosofía y cultura de la organización.
Otra desventaja también es que si se hace muy seguido y dejamos de lado un poco el reclutamiento interno, el personal puede percibir que no lo están valorando, ¿no? Que no lo están valorando como personal interno, que no están teniendo en cuenta al propio personal para cubrir vacantes, y eso es factor de desmotivación y de desánimo en el personal, hasta de desconfianza, ¿no? Y de deslealtad frente a ellos. Entonces, es importante que se combinen ambas fuentes de reclutamiento, ambos factores, para que sí haya un equilibrio, ¿no? Lo ideal siempre es buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, frente a este análisis de ventajas y desventajas que hay en ambas fuentes de reclutamiento, creo que podemos tomar mejores decisiones que sean estratégicas para nuestra organización, ¿correcto? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para terminar ya con el último tema que quería no dejar de lado, que es el aviso, ¿no? Aquí en reclutamiento ustedes van a tener que publicar un aviso como ustedes de manera independiente a través del periódico, a través de algún otro medio de comunicación, a través de esas impresiones que ustedes van a poder pegar en un post, en una pared, ¿ya? O también cuando ustedes llenen los campos que les solicitan en avisos que van a publicar por internet, sea en bolsas de trabajo, sea en páginas de consultoras, sea en páginas web de búsqueda de personal, sea en Facebook, Instagram, Twitter, Indeed, LinkedIn, sea cual fuere, el aviso tiene que cumplir ciertas características puntuales. Que sea vendedor, marquetero, ¿no? En donde podamos nosotros mostrarle a los candidatos cuáles son los aspectos más atractivos de la empresa. Luego hay que tener en cuenta el tamaño adecuado si es que lo vas a publicar de manera independiente. Corto y preciso, ¿no? Específico, y que tenga lo más importante. Y algo recontra valioso en el aviso, no discriminatorio. No hay que poner edad, procedencia, color de piel, religión, tendencia o, no sé, pues género o preferencia sexual, nada. No se coloca nada, absolutamente nada. Eso es muy importante, porque pueden ser acusados de discriminación, ¿ya? Así que mucho cuidado con los avisos. Y otra cosa que a veces se olvidan es que tienen que colocar la fecha límite de recepción del currículum y a dónde lo tienen que enviar. A qué correo, y tiene que estar bien escrito el correo, y también hasta cuándo van a enviar el currículum. ¿Por qué? Porque si no, el currículum, o sea, el aviso va a estar abierto, y van a recibir currículum por meses. Y la verdad que ya se cubrió el puesto y van a seguir recibiendo currículos para ese puesto particular. ¿Que les puede servir para base de datos? Sí, definitivamente, pero les puede un poco obstaculizar los puestos que ustedes sí están buscando. O sea, al momento que les lleguen los currículos, les van a llegar tantos que al final se pueden un poco obstaculizar y demorar un poco el perfilado, ¿no? La identificación, la selección. Entonces, tratemos de que esto sea muy puntual. Si yo necesito cubrir una vacante X, que me lleguen currículos para esa vacante X hasta el tiempo que yo lo requiero hasta que cubra mi vacante, ¿correcto? Porque solamente ahí voy a tener una buena cantidad de la que me voy a basar para hacer mi selección, y en la que al final voy a tener que archivar porque eran currículos no muy adecuados, pero quizás para ese perfil no, pero para otros sí, lo guardo como base de datos, ¿no? Entonces, importante colocar la fecha de recepción final del currículum, ¿correcto? Y bueno, si no hay, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que es reclutamiento, porque ya una vez que el aviso sale a relucir, ya empiezan a llegar los currículums y ahí ya no es reclutamiento. Reclutamiento termina cuando ya el aviso nos trae nuestros resultados, ¿no? Que es básicamente que lleguen los currículums, ¿correcto? Hasta aquí termina el proceso de reclutamiento. ¿Alguna pregunta, estimados presentes, estimados asistentes? Katia Flores nos dice muy claro. Gracias. ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? Muy bien. Lucho Fajardo, todo bien. Luis Sixia, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, si no hay ninguna, Fran Castillo me dice muy claro, si no hay ninguna pregunta, entonces, bueno, yo les agradezco hoy día por haber asistido a la clase, por haber estado conectados conmigo. Gracias, Duarmaca también nos dice que está claro. Y bueno, espero que se haya cumplido el objetivo de que ustedes hayan identificado los elementos puntuales del proceso de reclutamiento para que esto nos sirva de base para continuar con la siguiente clase que ya viene el proceso de selección. Les agradezco nuevamente, no les quito más su tiempo para que puedan descansar y que tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos la siguiente clase que es el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego.